Hola, les doy la bienvenida a mi canal sobre inocuidad alimentaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Este es uno de los pilares de la pirámide de la inocuidad de los alimentos. Hay que tener claro que este es un sistema de cumplimiento obligatorio para toda aquella empresa que se dedica a la elaboración o fabricación de productos alimenticios y por lo tanto es uno de los sistemas que las autoridades o cualquier sistema de supervisión o de vigilancia nos va a fiscalizar y nos va a auditar. Es importante que todos apliquemos este sistema. En la diapositiva vemos la pirámide sobre la inocuidad de los alimentos. Es importante tener claro el compromiso de política de inocuidad, el compromiso que debe tener la gerencia o la dirección de una empresa, el personal y la aplicación de estos dos principios que son las buenas prácticas de manufactura y el programa de higiene y saneamiento. Son estos dos pilares que forman parte de los principios generales de higiene que son fundamentales para implementar el sistema HACCP en una industria. ¿En qué consiste el compromiso del personal? El compromiso del personal parte por mantener al personal adecuadamente informado de cuáles son los requisitos, cuáles son las buenas prácticas que debe cumplir, los requisitos obligatorios, es decir, las pautas para poder ingresar a un establecimiento donde se fabrica o elabora alimentos, tener claras las responsabilidades, cuáles son los objetivos y las metas que tiene la compañía. Tengamos claro que para poder implementar un sistema de gestión de inocuidad, las buenas prácticas de manufactura es una de las bases y este es un sistema que está diseñado para cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que trabajan en una planta de alimentos. ¿Cómo debe realizarse un proceso de capacitación? Cuando siempre les recuerdo, primero hay que sensibilizar a las personas y luego capacitarlas. Las buenas prácticas de manufactura o Good Manufacturing Practice son prácticas de higiene que son recomendadas para un adecuado manejo de los productos alimenticios. Esta es la primera base para garantizar la inocuidad. Recuerden lo que hablábamos cuando veíamos la sesión sobre peligros en alimentos. Una de las causas de mayor contaminación hacia los alimentos son las manos del hombre, es decir, por culpa del propio manipulador. Por lo tanto, las BPM corresponden a normas que van a definir qué acciones son las adecuadas para manejar y manipular los alimentos y por supuesto van ajustadas a cada tipo de empresa, de cada procedimiento o una etapa específica del proceso, porque debe reflejar la naturaleza tanto del alimento como de la empresa que se dedica a la elaboración o fabricación de los diferentes productos alimenticios que encontramos en el mercado. ¿Cuáles son los objetivos de estas buenas prácticas? Primero, establecer normas generales y específicas para la operatividad de las empresas. Por lo tanto, son de cumplimiento obligatorio para todos. Recordemos que un manipulador es aquella persona que está en contacto directo o indirecto con el producto alimenticio. Somos todos los que trabajamos en una empresa. Asegurar que cada una de las personas conozcan la importancia de lo que es la sanidad, la importancia de lo que es inocuidad y que estemos entrenados para poder trabajar adecuadamente y no generar focos de contaminación. Asegurar que cada uno de los productos que se elaboren y distribuyan sean de calidad y estén libres de peligros. Recordemos siempre que el peligro es el agente que va a estar presente en el alimento y va a causar un efecto dañino, tal cual lo vimos en la sesión de peligros en los alimentos. Por lo tanto, nuestra función y nuestra responsabilidad es disminuir, es decir, aminorar los posibles causales para que el riesgo sea muy bajo en la presencia de estos peligros. Las buenas prácticas de manufactura incluyen 5 pasos o 5 etapas que deben estar adecuadamente definidas en sus manuales. Una de ellas es el personal, es decir, cuáles son las prácticas, cuáles son los requisitos que debe cumplir el personal. Las instalaciones, las operaciones y controles sanitarios, los equipos y utensilios y cuáles son las etapas de producción y proceso. Esto es fundamental. Vamos a ir revisando brevemente cada una de estas etapas, pero recuerden ustedes que al momento de elaborar los manuales, estas son las 5 etapas o 5 fases que deben estar inmersas para poder desarrollar un adecuado manual de buenas prácticas de manufactura. Con respecto al personal, debemos tener claro que lo primero es que el personal no debe ser portador de algún tipo de enfermedad. Las 2 sesiones anteriores estuvimos viendo sobre las enfermedades de transmisión alimentaria, entonces es importante que las empresas hagan exámenes periódicos sobre las setas para tener claro que los manipuladores no sean portadores de este tipo de enfermedades. Y tengamos claro que estos análisis, estos exámenes deben ser periódicos, es decir, no mayor a los 6 meses o una vez al año. Se pueden juntar con los exámenes ocupacionales que realizan muchas industrias. Esto es una decisión de las empresas, pero ninguno descarta el otro. Es decir, un tema es el ocupacional,
Y otro tema son el directo, es decir, las enfermedades de transmisión alimentaria. Es importante la indumentaria, es decir, el personal tiene que tener adecuadamente el uso de su indumentaria. Ropa limpia, a la medida, zapatos adecuados, guantes en el caso de ser necesarios. ¿Por qué se dice preferentemente sin bolsillos? Para evitar tener almacenados insumos, lapiceros, borradores, etcétera, que en cualquier momento pueden caer por un descuido hacia los alimentos. Usar siempre uñas cortas, limpias y sin esmaltes. Esto es básico por un tema de control dentro de los productos alimenticios. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el personal antes de ingresar a las instalaciones de una planta? Ya hemos conversado de cuáles son los previos, es decir, cómo debe estar la indumentaria, los análisis que debe tener el personal, etc. Ahora, antes de ingresar a la planta tienen que pasar por la zona de higiene o la zona de aduanas, donde se tienen que higienizar las botas de ser el caso. Si es una planta de productos secos donde no va a haber un pediluvio porque aumenta la humedad del proceso, habrá limpiazuelas, ¿sí?, donde se tendrán que higienizar los zapatos, lavarse adecuadamente las manos, es decir, pasar por estas zonas donde van a haber carteles, cuáles son los pasos a seguir para un adecuado lavado de manos. Tengamos claro que el tiempo mínimo que debemos lavar unas manos son 30 segundos y la limpieza y la desinfección para denominar que es un proceso de higiene. Y luego vamos a ver cuáles son los requisitos que se van a tener en la planta que no debemos dejar de pasar de lado para llevar un proceso adecuado. No fumar, evitar cualquier posibilidad de contaminación cruzada, es decir, si nosotros estuvimos cercanos a una fuente de contaminación como puede ser basura o una superficie sucia, debemos lavarnos las manos adecuadamente antes de volver a tocar el alimento. En el caso de que dentro de los uniformes se permite usar delantales o guantes, continuamente hay que hacer higiene de manos. El uso de guantes no excluye el lavado de manos. Lavarnos y secarnos adecuadamente las manos, si es necesario el uso de guantes, mallas protectoras. En el tema de los protectores o cubrecabellos o las tocas, tenemos que tener claro cuál es la finalidad de estas. Y la finalidad es que no tengamos cabello expuesto que pueda generar un proceso de contaminación. El pelo per se, es decir, la presencia de un pelo en el alimento en sí no es el peligro. El peligro, ¿qué es lo que transporta este cabello? Y ya hemos hablado sobre el tema de las bacterias. Entonces es muy importante tener claro que estas reglas como no comer o beber en las instalaciones de planta, es decir, donde se elabora el producto, políticas sobre manejo de vidrio. Si es una planta que su material de envase es vidrio, tienen que tener políticas de cuál es el manejo de estos vidrios. Nunca usar contenedores de alimentos que hayan sido usados para otro fin, por ejemplo detergentes o insecticidas. Mantener siempre las puertas cerradas para evitar que ingrese cualquier sistema o foco de contaminación. No fumar, mascar chicles, no escupir en planta. Entonces tenemos que tener claro que estos son requisitos fundamentales para un adecuado manejo de los alimentos. ¿Qué es lo que vemos en las diapositivas? Vemos 3 imágenes de personas que están hisopando manos, superficies vivas, e hisopando superficies inertes, como utensilios, mesas de trabajo, equipos. ¿Por qué el hisopado debe ser una práctica de verificación de las condiciones adecuadas de higiene? Porque justamente es un proceso de comprobación que las actividades de higiene se hayan realizado adecuadamente. Tanto las superficies vivas, es decir, nosotros los manipuladores estamos en contacto directo con el alimento. Lo vuelvo a repetir, muchas veces los procesos de contaminación llegan a través del hombre. Los equipos, para poder garantizar que los puntos muertos, es decir, aquellos lugares de difícil acceso, hayan sido adecuadamente higienizados y no se conviertan en focos donde se van a formar películas o biofilms, como se le denomina, a estas zonas donde los microbios van a empezar a crecer y a reproducirse para llegar a ser una fuente de contaminación. Entonces, los hisopados, tanto de superficies vivas, manos, como superficies inertes, es una práctica adecuada de verificación de un proceso de higiene. Ahora vamos a hablar sobre las instalaciones. Y uno de los primeros puntos que tenemos que tener claro es cuál va a ser la ubicación del establecimiento. Recordemos que el Decreto Supremo 007 del año 98 habla de cuáles son las condiciones que un establecimiento de fabricación de alimentos debe estar alejado por lo menos 150 metros de algún foco de contaminación. Y entonces, cuando hablamos de la ubicación de la fábrica o de la zona de elaboración de los alimentos, es que debe estar en un lugar aislado de posibilidades de inundaciones, alejado de fuentes donde se conviertan en focos de contaminación como fuentes de malos olores o fuentes donde haya contaminación ambiental.
miren ustedes que la FAO tiene un cuadro donde se hablan de algunas distancias mínimas de algunos focos de contaminación para que puedan estar presentes en una planta de alimentos. Por ejemplo, una planta de alimentos debe estar alejada por lo menos 200 metros de distancia de un vertedero o algunos 500 metros de distancia, por ejemplo, de una zona de tratamiento o depuración de agua. Es importante tener claro las construcciones del establecimiento, es decir, cómo van a ser las entradas a las zonas de proceso del establecimiento, cómo van a ser la construcción para evitar que existan focos de contaminación. Estas áreas deben estar delimitadas, ya sean por paredes, cualquier tipo de ambiente. En nuestro país, con el crecimiento o expansión que han tenido o las posibilidades de generar las pequeñas y medianas empresas, las zonas de vivienda, si estamos dedicados a una fabricación de alimentos, debemos tener claro que esto tiene que estar debidamente delimitado, ¿sí? Es decir, completamente aislado, que es una vivienda de una planta de procesamiento. Cómo están las vías de acceso, los patios de maniobra, que es donde van a hacer, por ejemplo, la carga o descarga de productos, materias primas, o a la vez el despacho de los productos terminados. Cómo va a ser el asfaltado, cuál va a ser las zonas para evitar la menor contaminación por polvo. Es decir, tenemos que tener claro cómo van a ser las construcciones en las instalaciones. Luego es importante tener claro cómo es el diseño del flujo. Y esto va a depender mucho del tamaño, de la longitud, del ancho del establecimiento para establecer un adecuado flujo por donde va a pasar el producto, siempre evitando la contaminación cruzada, es decir, una zona sucia con una zona limpia. En cuanto a las instalaciones físicas, debemos tener claro cuáles son los acabados que vamos a tener en las plantas. Y no hablamos de acabados de diseño, sino acabados sanitarios, es decir, cómo deben ser los pisos y las paredes, las puertas y las ventanas, los sistemas de ventilación, cómo debe ser la iluminación y cuánto debe ser la cantidad de luz que se necesita. Esto porque es importante. Uno, porque son requisitos normativos, y dos, porque son las condiciones adecuadas para poder fabricar los productos alimenticios. Entonces tenemos que tener claro que los pisos y paredes, la norma que nos dice de color claro, lisos, lavables, de material no corrosivo, en algunos casos antideslizantes, sin grietas para evitar acumulación de agua donde se permitan ser focos de contaminación. Es importante el acabado sanitario porque el acabado entre piso y pared de techo no puede ser recto, porque si no, como lo he mencionado anteriormente, se generan zonas donde va a ser acumulación de bacterias. Tienen que ser cóncavos, con una terminación redondeada mínima de 2.5 centímetros para que permita una adecuada higiene. En el caso de puertas o ventanas lisas, lavables, con cortinas, estas de goma o de aire, que eviten el ingreso de insectos voladores, o de vaivén para que permita siempre que estén cerradas las puertas, con protección de malla si es que tenemos zonas donde van a estar abiertas. Esto es importante tener claro para evitar la contaminación. Los sistemas de ventilación deben ser mantenidos de manera adecuada. Si tenemos aires acondicionados hay que hacer, y dentro de nuestro programa de higiene y saneamiento, que es uno de los temas que veremos posteriormente, tendrán que aparecer cuáles son los cambios de frecuencia de los filtros. Si utilizamos extractores de calor o extractor de aire, tenemos que tener claro cuál va a ser el mantenimiento, pues si estos tienen que estar protegidos con malla para evitar la contaminación de los productos. Y con respecto al sistema de iluminación, tener claro que la luz que va a estar en una planta no pueden ser luces de colores porque distorsionan la calidad sobre el producto alimenticio. Deben estar debidamente protegidas con pantallas protectoras que evite que cualquier rotura, ¿sí?, puedan caer estos fragmentos de plástico o vidrio sobre el producto alimenticio. Las cantidades de lux lo dice el Decreto Supremo 007. Tenemos claro que deben ser 540 lux para las zonas de calidad o inspección, zonas donde están, por ejemplo, los puntos críticos de control o zonas de selección, 220 para las salas de producción y 110 lux para cualquier otro tipo de zona. Respecto a las instalaciones sanitarias, es importante que las industrias tengan claro cuáles van a ser estas, es decir, un suministro adecuado de agua. El agua jamás puede faltar en una planta donde se elabora o se fabrica alimentos. Por lo tanto, se deben tener las precauciones de tener pozos o tanques, tuberías, drenajes, como en la zona de lavamanos, la zona de los servicios higiénicos. Siempre tener el mismo principio, es decir, evitar la contaminación cruzada, es decir, tener adecuadamente separadas las zonas sucias de las zonas limpias. Las instalaciones de los lavados de manos tienen que estar debidamente identificadas con carteles que siempre hagan recordar cuál es el adecuado proceso de higienización de manos.
tener siempre jabón desinfectante y un secador de manos, ya sea automático o de papel, y si es de papel, tener un dispositivo donde estos residuos van a ser eliminados. Cómo es la zona donde se va a realizar el acopio de los residuos, completamente separada de las zonas donde van a estar los alimentos. Ahora vamos a conversar sobre las operaciones y controles sanitarios y los equipos y utensilios. Entonces es importante tener claro cuál es el diseño de un equipo. Y para esto tenemos que tener que el diseño, construcción y el uso adecuado de los equipos, su primer objetivo es que debe prevenir la alteración o la contaminación de los alimentos. Tiene que estar instalado y mantenido de manera adecuada que facilite una adecuada higiene del equipo. Sea resistente a actividades como la corrosión o deterioramiento, donde se van a formar, por ejemplo, óxido o costras que pueden estar en contacto con los alimentos y convertirse en un foco de contaminación. ¿Qué más tenemos que tener claro? ¿Cómo debe ser el diseño de los equipos? Y para eso tenemos que tener claro que deben ser hechos de materiales no tóxicos, que deben soportar las condiciones ambientales y la propia naturaleza del alimento. Es decir, tenemos que saber qué vamos a procesar para evitar que la propia naturaleza, es decir, la propia composición del producto alimenticio genere un deterioramiento de estos equipos. ¿Cuáles son los adecuados agentes de limpieza y desinfección que se van a aplicar? Y por supuesto, estas superficies deben ser mantenidas en mejores condiciones para evitar una presencia de un agente contaminante. Ser construidos de tal forma que siempre se mantengan higiénicos, es decir, se puedan limpiar y desinfectar adecuadamente. Ahora vamos a conversar sobre las etapas de producción y proceso. ¿Y qué es lo que debemos saber sobre los controles durante el proceso? Primero es que debemos usar pruebas de verificación para poder garantizar que todo lo que se haya elaborado cumpla con las condiciones sanitarias adecuadas, de calidad y sanitarias, porque esa es la garantía de un tema de inocuidad. Todo alimento que haya sido contaminado o alterado por alguna etapa del proceso o algún uso de una materia prima no adecuada, material de empaque, etc., debe ser retirado y ver cuál va a ser el destino que se le va a dar a este producto. ¿Qué es importante sobre los controles que se realizan sobre las materias primas? Que estas deben ser inspeccionadas adecuadamente para poder garantizar que han cumplido los requisitos que están establecidos en nuestras especificaciones técnicas. Deben ser almacenadas bajo condiciones adecuadas que las protejan de fuentes de contaminación. Si no necesitan zonas de frío, pues serán almacenadas en ambientes exclusivos, y estos son los almacenes de materias primas, así igual con los materiales de empaques. Se tienen que limpiar y higienizar adecuadamente cuando sea necesario para evitar cualquier vestigios de la tierra o cualquier tipo de agente que pueda lograr contaminarlos. Al recibir nosotros los contenedores o furgones donde se tienen las materias primas, estos tienen que ser debidamente inspeccionados, al igual que la carga, para poder verificar que estén exentos de cualquier foco de contaminación. Estas son prácticas habituales que se tienen que tener claro cuando se realizan los procesos de recepción de materias primas. Ahora vamos a hablar sobre las operaciones de manufactura. Y acá tenemos que tener claro que toda actividad de proceso, es decir, desde la zona de recepción de materias primas o materiales de empaque hasta la zona final de almacenamiento del producto terminado, tiene que ser realizada de manera controlada, a fin de poder minimizar cualquier tipo de posibilidad de desarrollo de microorganismos o de contaminación del producto alimenticio con cualquier otro tipo de sustancias físicas o químicas. Entonces, para esto es tener claro que los equipos y los utensilios que van a ser utilizados para transportar o mantener o almacenar el producto alimenticio, las etapas de trabajo, las formas de manipulación, si hay reproceso, porque es normal que en una planta o en una zona de elaboración se usen reprocesos de alimentos, tengan que estar debidamente identificados, de tal manera que se garantice un adecuado proceso de elaboración o fabricación de productos alimenticios. Y uno de los puntos que no debemos perder claro es qué otros sistemas podemos contar en una planta para poder garantizar aquellas etapas denominadas etapas más críticas o de mayor cuidado, para poder estar seguro de que nuestro alimento esté completamente inocuo. Y una de ellas es poder implementar una medida efectiva. En la diapositiva ustedes pueden ver un detector de metal, y esto es en muchos casos el punto crítico de control que veremos más adelante, que es donde este control se hace fundamental o necesario para garantizar la calidad sanitaria de nuestros productos. Es importante tener claro que aquellos productos que sean clasificados como no conformes tengan un destino, ya sea un destino para consumo animal, si es que no van a tener ningún tipo de riesgo para esa cadena, o un destino de destrucción o incineración.
es tener claro que el producto final, es decir, aquel que va a llegar al consumidor, cual somos todos nosotros, tenga que cumplir con todas las condiciones sanitarias y de calidad para poder garantizar la salud de los consumidores. Bueno, espero que este tema les haya sido de mucha utilidad, de cómo es la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en cualquier tipo de industria. Estos son principios básicos que los debemos conocer todos y los debemos de aplicar. Es importante para garantizar la inocuidad de los alimentos durante toda la cadena. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y de activar la campanita para que siempre les lleguen las nuevas notificaciones. Y recordemos siempre que inocuidad